Ya lo tenemos vía Zoom al doctor Agustín Salvia, director del Observatorio de la Universidad Católica, con estas cifras que habitualmente manejan. Doctor, un gusto tenerlo en esta noche de libertad de opinión. En alguna oportunidad nos visitó en nuestros estudios, ahora lo tenemos a través de la tecnología. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Un placer compartir con ustedes este intercambio. Bueno, doctor, ¿cómo está observando lo que está pasando a nivel social en el país? Y bueno, Sí. a ver, ha habido... No estábamos bien, ¿eh? Quizás la segunda parte del año o el año pasado transitamos durante una situación de estancamiento en cuanto a creación de empleo, pero con cierta capacidad de consumo, porque se inyectó buena parte de subsidios y se incrementó la masa salarial y se hizo y se generó una dinámica de generación de demanda de bienes y servicios en la sociedad a partir de que había dinero en el bolsillo, aunque circulaba muy rápido, lo cual generó una fuerte inflación y de alguna manera, sin respaldo, sin crecimiento, sin inversión, lo que estamos experimentando o lo que se experimentó a fines del año pasado fue que efectivamente era insostenible un modelo de esa naturaleza, pero tuvimos como reacción un shock brutal, ¿no? de ajuste ortodoxo, que significó o implicó un fenómeno, un primer ajuste devaluatorio sin anestesia, liberación de precios al mismo tiempo y sin ajuste en las remuneraciones, lo cual en materia de situación económica de la parte de la población que depende de una remuneración y no tiene niveles profesionales o técnicos profesionales ni sindicatos de gran envergadura y de sectores dinámicos que los puedan proteger, un deterioro de la capacidad real de los ingresos, sobre todo de los jubilados. Y diciembre fue un proceso de empobrecimiento, donde aumentó fuertemente la pobreza y la indigencia. Enero quizás la indigencia menos porque se complementaron con aumentos en las asignaciones universal por hijo, las tarjetas alimentar, lo cual generó enero y febrero una compensación. A partir de ahí comenzaron algunos segmentos formales a actualizar salarios con algún nivel de negociación, por debajo del nivel de inflación, pero con algún nivel de inflación. Y el sector informal estuvo lejos de poder responder a eso porque no tiene negociación colectiva y compite en un mercado cada vez más recesivo, lo cual yo creo que entre diciembre y enero tuvimos el peor de los momentos, febrero parte de febrero también, y la situación ha tendido a mesetarse desde el punto de vista social, hasta ahora esperando un nuevo shock que vamos a ver cuál es el impacto que tiene que ver con las tarifas y eventualmente si no hay un avance de la desocupación producto de la recesión. Agustín, buenas noches. ¿Cómo estás? José Aranda te saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien. Agustín, ¿ustedes pudieron hacer alguna medición en este primer trimestre sobre este shock? ¿Cómo ha repercutido en la población y cuáles son los segmentos más desfavorecidos? Recién mencionabas algunos, pero digo, ¿hay algún número que puedan haber encontrado? Sí, a ver, nosotros estimamos con datos tanto de la encuesta permanente de hogares, todas proyecciones, estimaciones, porque la información que dio el INDEC hace poco fue del segundo semestre en total, ¿no? Si uno toma el cuarto trimestre del año pasado, ya la pobreza alcanzaba 44-45% para el indicador oficial, también para nosotros, pero en diciembre, y la indigencia casi un 13%, pero en diciembre, no en el trimestre o en el cuatrimestre, sino en el último trimestre, sino en el último mes del año pasado, la situación ya alcanzaba el 49% de pobreza y cubría el 15% de indigencia. Y enero y febrero la situación habría alcanzado, hay distintas estimaciones, todos por estimaciones, pero alrededor de un 55% de pobreza, llegamos a medir un momento, a estimar 57, pero bueno, alrededor del 55%
de pobreza y un 17% dentro de esa pobreza de situación de pobreza extrema. ¿Y quiénes son los más afectados? Dentro de la pobreza extrema, el sector informal. Y sobre todo, incluso dentro de ellos, sectores jubilados o hogares que tienen muy pocos perceptores, sí. Generalmente bajo jefatura femenina. Y en el sector del quien incrementó los 15 puntos de pobreza de los que veníamos teniendo en los últimos años, a este 55%, es básicamente clase media baja que ha caído ahí, trabajadores con relativa regularidad, pequeños comerciantes, sí. Autónomos. Agustín, hay un número ahí muy interesante sobre los datos de la CBA y la canasta básica total que han salido ahora en marzo, que comparados contra diciembre, por ejemplo, nos dan un aumento de entre el 94 y 98% respectivamente para cada una, cuando evidentemente los salarios no han seguido esa misma trayectoria. Esto, si bien no es, digamos, es un parámetro para poder considerar qué es lo que puede estar sucediendo en este trimestre tras este ajuste, ¿no? No, el trimestre ha sido catastrófico, pero aclaro que el shock fue en diciembre. Entre diciembre y enero. El shock de cambios en el sistema de precios y deterioro del presupuesto familiar fue en diciembre. Sin embargo, no hubo capacidad de recompensar. Siguió la inflación, de 20% en enero, 13% en febrero, 15% en febrero, o 13%, y ahora en marzo, 11%. Los ajustes en los saberes y en de la jubilación, salvo los programas sociales que tuvieron un aumento en enero y en parte en febrero, el resto de los saberes y de las remuneraciones no acompañaron ese ritmo inflacionario. Ahora, yo te diría que este es el peor, parece ser que es el escenario, el peor momento, pero no es para alarmar, pero lo que quiero señalar es que la situación puede empeorar, no porque aumenten las tarifas, sino si se agrava la recesión. Claro. Le iba a preguntar, doctor, precisamente, ¿cuál es la expectativa para los próximos meses? ¿Este escenario se puede profundizar? Bien, a ver, este escenario puede aminorarse o aliviarse si las remuneraciones le van ganando mes a mes, aunque sea un poquito, a la inflación. Algo de eso está ocurriendo en algunos sectores formales que están haciendo negociaciones colectivas compensatorias. No logran cubrir lo perdido en los últimos 3 meses, pero logran recuperar algo. Ahora, esto significará que se alivie la situación de los sectores formales, pero el mayor problema es que, en realidad, si la pobreza no es mayor, ni la indigencia ha sido mayor el año pasado, ni ahora, es porque hay un 50% de la fuerza de trabajo en Argentina que tiene un trabajo informal, que desarrolla pequeñas, a través de pequeños emprendimientos, emprendimientos personales, familiares, changas, trabajos eventuales, trabajan en microempresas. Ese esfuerzo que ponen los hogares del sector pobre alrededor de la informalidad, a pesar de que no la querramos, la informalidad, porque no es un empleo ni un trabajo digno, ese empleo informal genera un ingreso en las familias que permitió compensar los aumentos de la inflación, que generó la inflación sobre los precios. Ahora, cuando eso no está ocurriendo, cuando la recesión disminuye la demanda de bienes y servicios en el sector informal, disminuye la circulación de dinero, porque hay menos plata, porque hay entre la licuadora y la motosierra produce un achicamiento del consumo. En ese contexto deviene un achicamiento de los ingresos de los sectores informales y eventualmente la pérdida, si no de puestos de trabajo, de capacidad de trabajos. Claro, en enero el dato del INDEC señalaba precisamente el índice de salarios, que los informales obviamente estaban entre los que menos habían aumentado sus ingresos, muy por debajo de la línea de inflación, ¿no? Exactamente, así fue, tanto también incluso los estatales. En enero el sector privado logró compensar en parte, ¿bien? El privado, pero el informal y el público estuvieron por debajo. Febrero, algo similar, todavía incluso empeoró la situación general, por eso creemos que ahí es donde estamos transitando el peor de la situación,
Y en marzo, en marzo todavía tenemos el dato de la inflación que bajó y hubo compensaciones ya, acuerdos salariales compensatorios, así como también los haberes de la jubilación, todo por debajo de la inflación. No quiero decir que, miren, le han ganado, por debajo de la inflación. Pero ¿qué genera? Yo quiero mostrar que esto no produce una grave... Es como que la crisis, en algún sentido, la parte más profunda de la crisis habría pasado entre diciembre, enero y parte de febrero. Y que solo se agravaría la situación si lo que tenemos es un agravamiento de la inflación producto del aumento de las tarifas, pero que no es de esperar que eso ocurra, porque hasta es probable que ocurra que más allá de esto, que haya más dificultades para pagar las tarifas, ¿bien? Claro. Que un efecto inflacionario sobre esto, sino que el aumento de las tarifas produzca sobre la pequeña y mediana empresa un achicamiento del nivel de actividad y un despido de gente. Claro, Agustín, producto de que golpea sobre la pequeña empresa. Claro, Agustín, usted decía que llegaron a estimar un 57% más o menos de pobreza en parte de este trimestre. Sí. Eso significa que más o menos casi 6 de cada 10 argentinos estaban en ese momento que lo midieron bajo la línea de pobreza, o sea que no les está alcanzando. Exactamente. Bueno, a ver, para nosotros hay distintas estimaciones porque se hacen por microsimulaciones, pero para la Universidad de Itela ayer salió un informe, antes de ayer, que le está dando para el primer trimestre 52%, con datos de la encuesta permanente de hogares. Con datos de la encuesta permanente de hogares, por microsimulación nos da 54, 55%. Con datos de la encuesta de la deuda social nos da 57%. Pero independientemente de eso, lo que estamos hablando es que si bien, porque tenemos medidas directas, las vamos a tener recién en julio, en un tiempo, digo, muy lejos. En cualquier caso, lo que tenemos es que más del 50% de los argentinos hoy no les alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria, más otro conjunto de bienes y servicios que hacen a la dignidad de las personas, y que estaríamos alrededor de 770.000 pesos. ¿Hubo algún para una familia de tipo en la historia un número mayor que no sé, en los últimos no sé cuántos años? Bueno, sí, no, en el 2002 todavía la situación fue peor que esta. Porque no solo devino una devaluación con inflación, sino ocurrió lo que yo estoy alarmando que hay que tener cuidado que no ocurra, que es el aumento del desempleo. Es decir, en aquel momento teníamos entre 22 y 23% de desocupados, además de trabajo informal. Hoy tenemos apenas 8%, 7-8% de desocupados. Ese nivel de baja tasa de desempleo hace que no porque tengamos mucho más empleo pleno, ni genuino, ni productivo, sino porque hay mucho más trabajo informal. Claro, porque vuelvo a decir, la gente se la rebusca de alguna manera, hace algo para sobrevivir, ¿bien? Entonces, ahora, ese trabajador independiente que hace cosas para sobrevivir, sobrevive en tanto haya en los bolsillos de quienes reciben un salario del sector público, privado o en los profesionales, plata para gastar. Claro. Si no hay esa plata para gastar, no hay esos consumos. Seguro. Bueno, realmente es una cadena que se va retroalimentando. Doctor, como siempre, es un gusto conversar con usted, ¿eh? No, un placer y un gran saludo para todos y la audiencia. Buenas noches. Muchas gracias.